hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años. Una decisión soberana de muchos años de una política exterior mexicana que lo que son las cosas ¿verdad? Incluye al PAN, al PRI, incluye a Salinas, a Cedillo, hasta Fox, recordemos nomás el Come si te vas, a Calderón, a Peña Nieto, a Echeverría, dije ya, sí, a Díaz Ordaz. Así ha sido, ¿eh? Petróleos Mexicanos le puso freno al envío de combustible a Cuba. Pausaron un cargamento que estaba programado para llegar a la isla antes de terminar este mes. Dato, entre enero y septiembre del año pasado, nuestro país envió 17,000 barriles diarios de petróleo crudo y 2,000 productos petrolíferos refinados a Cuba por un valor de hasta $400 millones, de acuerdo con datos de la petrolera. Esto ocurre en medio de la presión de Estados Unidos por parte de Donald Trump, que ha estado duro y rudo contra el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel y hacia nuestro país, por muchas razones, lo que incluye indirectamente a Cuba. No ha sido tan explícito esto. Bueno, al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que ahorita usted escuchó, que es una decisión soberana por parte de Pemex. Y entonces, más datos sobre la relación México-Cuba muestran lo que ha sido, pues lo que ha hecho México hacia Cuba entre enero de 1993 y noviembre del 2025. Las exportaciones petroleras de nuestro país a la isla caribeña sumaron cerca de $2,000 millones. De estos, 57% corresponden solo a los 13 primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojo con eso. Vale la pena retomar lo que hace unos días conversamos con Rosanetti Barrios, experta en finanzas y analista del sector energético. Rosanetti nos dijo que de acuerdo con datos del Banco de México, las exportaciones a Cuba ahora son las más altas con un valor de $565 millones. Recordemos, escuchemos esto que es lo que nos dijo Rosanetti. Desde 93 hasta 2025 se reportan exportaciones a Cuba, pero también es cierto que los montos son muy bajos en el pasado respecto de los niveles que se alcanzan en 2024 y 2025. Estamos, de acuerdo a Banco de México, en el nivel más alto desde que se tiene esta base de datos. ¿Y qué nos dice entonces esta base de datos? Que te digo que no te reporta el volumen, pero sí el monto. Lo que dice esta base de datos es que en el pasado, digamos, estábamos exportando, pues no sé, cifras tan bajas en el 2000 como $4 millones, o 17 millones en el 2008, 14 millones en el 2017. Pero en el 2024, estas exportaciones se fueron a $551 millones, y en el 2025 hasta el mes de noviembre, que fue el último dato reportado hasta el momento, van $556 millones. Entonces, las exportaciones a Cuba, de acuerdo a Banco de México, que además a mí me llama mucho la atención que no le hayan dicho a la presidenta que ahí hay información valiosa para ella, son las más altas de toda la historia reportada. Ese es un dato importante. A ver, es para analizar, o sea, no se piense que lo que pasa es que hay que señalar, que no sé qué, pero bueno, cuando se dice ha venido siendo así, también se tiene que reconocer por parte del gobierno que se ha incrementado de manera importante la exportación de petróleo a Cuba. Pero por eso, del otro lado, Estados Unidos, que tiene la información de primera mano, dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién reporta lo que se manda a Cuba? El Banco de México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy fiel a su estilo, hoy advirtió que Cuba está fallando. Y lo dijo así, de manera, pues, yo me atrevo a decir con un poco de cinismo, ¿no? Por lo que caería muy pronto. Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela, they got the oil from Venezuela, they're not getting that anymore. No hay una sola referencia a que estuviera recibiendo petróleo de México. No sé si no lo quiso mencionar, pero resulta que ahora México todo indica que ha dejado de enviar petróleo a Venezuela. Decisión soberana, si quiere, pero ha tomado esa decisión por la información que se tiene y que hoy no se desmintió. Ramsés Pech es especialista en industria energética. Querido Ramsés, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por la confianza. Siempre es un gusto, Ramsés. ¿Qué anda pasando? Cerramos la llave y si cerramos la llave, ¿qué va a pasar? Van tras de Cuba, ya Venezuela nada, ya Venezuela más bien está exportando a Estados Unidos, a pesar de que dijeron ni una gota de petróleo llegar a Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas, Ramsés? Bueno, yo creo que yo me gustaría hacer una pausa y creo que dejar algo bien claro. Ajá. A ver, México no solo manda petróleo crudo, sino también manda diésel automotriz. ¿Qué tiene que ver esto? Cuba necesita petróleo crudo, sobre todo del tipo istmo, que es el crudo ligero que tiene México, porque tiene que hacer las mezclas para poder meterlo a sus refinerías. Cuba tiene 4 refinerías y 2 solo están trabajando y una es de PDVSA. El diésel automotriz lo utiliza bastante para la generación de la electricidad, cosa que eso es uno de los déficits que tiene hoy en día, sobre todo para poder generar la electricidad en Cuba. Tuvimos a bien poder tener acceso a una información que proviene de la página que se llama ImportGate. Esta página lo que te dice es todos los embarques en el mundo que son realizados por empresas. Y me encontré un dato de mayo hasta noviembre de gasolina Bienestar que le vendía a la empresa Corrigan, que es de Cuba y que fue constituida en el año 2022 en Cuba, en donde se creó simplemente para hacer las transacciones, como bien Pemex lo ha dicho en el formato K6 del 15 de diciembre, que gasolina Bienestar vendía a Corrigan. Lo sorprendente es que de mayo a noviembre se han enviado en lo acumulado 17 millones de barriles entre crudo istmo y diésel automotriz. Con este dato, lo que hicimos y con la información que vimos en ImportKey, hicimos una descripción. No quiere decir que es exacto el dato, eso es una aproximación que acabo de aclararlo. Y lo que encontramos es que se mandaron alrededor de 5 millones de barriles de diésel automotriz y 12 millones de barriles de crudo istmo. Cuando yo le pongo los valores tanto a uno como al otro, la cantidad que posiblemente Cuba nos deba es alrededor de 1.500 millones de dólares aproximadamente. No estoy contabilizando si dieron descuento o no, que esto representaría alrededor de 27,000 millones de pesos. Sería 3 veces más de lo que está reportando el Banco de México, porque estas son las transacciones reales que se han dado de gasolina Bienestar hacia la empresa Corrigan de Cuba. Entonces, todavía me faltan los datos del 23 y 24, y aquí el problema no es qué tanto le vendió, como dijo la presidenta, que es una decisión de Pemex, sino acuérdate que cuando tú haces una factura en tu balance financiero, dices, yo vendí esta cantidad, y por lo tanto entra como un ingreso. Claro. Ahora bien, si Cuba no lo paga, en algún trimestre Pemex va a tener que decir, pues ¿saben qué? Lo que facturé a la compañía Corrigan de Cuba, pues no me lo pagó y ahora tengo que hacer el reverse de ese ingreso que yo contabilicé en mi balance. Híjole, el asunto es, al fin y al cabo, el afectado es México en cuanto a los ingresos. Le sale un producto que produce México y no hay ingresos de regreso. Y eso se intensifica, pregunto, Ramsés, ¿se intensifica en los últimos años con la política de López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum? Sí, lo vimos en los datos que pudimos observar, hay una mayor cantidad. Aunado esto derivado porque acuérdense que en el 2020 Venezuela producía en el 2007 casi más de
3 millones de barriles diarios, en el 2020 fueron menos de 600,000, dejaron de enviar a Cuba, México entró al quite en el 2023, y creo que aquí lo importante, como estamos viendo la tabla, es la cantidad de dinero que estamos viendo que no entró al erario. Y otro dato importante es, si ese diésel automotriz se hubiera vendido en México, tendría más o menos 9,000 millones de pesos de IEPS solamente para en el año 2025. Imagínate 23 y el 24, ¿cuánto dejó de entrar? Entonces, yo creo que aquí lo importante, que esta tablita que están viendo ahorita en cuadro, es de decidir cuánto realmente va a ser la pérdida que va a tener Pemex en cuanto a la gasolina Bienestar, porque lo que comentó la presidenta en la mañana, que si fue algo dado como una ayuda humanitaria, pues eso no se considera y debe ser una pérdida para la nación. Pero aquí lo importante, como dijo el presidente Trump, ya dentro de poco posiblemente pueda haber un cambio de régimen en Cuba. Y aquí la pregunta que tendríamos que hacernos todos nosotros desde el punto de vista geopolítico es: Venezuela ofrecía a Estados Unidos el petróleo crudo, que lo estamos viendo que ya automáticamente el gobierno de Estados Unidos está controlando, pero la isla, ¿qué puede ofrecer a Estados Unidos más que una porción territorial, las 4 refinerías, y de ahí en fuera, bueno, pues que se reactive el turismo como se tenía hasta antes de lo que sabemos hoy en día, que Cuba era rica en azúcar, en producción de azúcar y también en la parte turística? Híjole, a ver, oye, ¿qué piensas de o sea, México dejó de enviar petróleo a Cuba y yo te pregunto, junto con esto, la presidenta hoy ni dijo sí ni dijo no, pero nomás habló de soberanía. Pero te pregunto esto otro, ¿qué tendríamos que hacer también, porque es un asunto petrolero, pero de geopolítica y también político, con un país que está bajo condiciones como las que está Cuba? Y en Estados Unidos han de saber muy bien lo que le mandamos a Cuba, ¿no? Lo han de tener clarísimo. Y si México le dejó de enviar, ¿por qué supones que lo hizo? Mira, yo lo que supongo es que por qué lo dejó de hacer, porque estamos viendo la estrategia de presidente Trump y de Estados Unidos, Venezuela, estamos viendo Groenlandia, estamos viendo la parte de Cuba, y lo tuvo que dejar de hacer porque, si te das cuenta, estuve revisando los datos de la balanza comercial de este año, y México está siendo todavía, teniendo una ganancia positiva respecto a Estados Unidos en la balanza. Es muy, muy alentador determinar y poner sobre la mesa desde el punto de vista económico qué te conviene más: lo que te da más dinero por tus exportaciones que estás teniendo, o la ayuda humanitaria, o lo que tú estás haciendo con la empresa del Estado que está absorbiendo pérdidas. Y yo creo que el balance es mucho más pesado, las condiciones económicas de un tratado de libre comercio y una relación comercial que dependemos, querramos o no, de las compras que pueda hacer el mercado de Estados Unidos. Y creo que es ahí donde entra la balanza. ¿Qué es lo que podría venir? Dependerá mucho de lo que decida Estados Unidos, y México yo creo que tendría que estar haciendo una diplomacia con Estados Unidos para ver si pudieran ayudar el envío de cierta cantidad sobre todo de diésel automotriz, porque yo creo que Cuba hoy la ve complicada porque tiene que comprar petróleo y algunos combustibles en África, pero hay que ver si Donald Trump también le dice a los países de África que no le vendan a Cuba. Entonces, hay que ver en las próximas semanas cómo se deslinda todo esto, y creo que desde mi punto de vista geopolítico y sobre todo para cuidar a la empresa del Estado, creo que fue una buena decisión parar por el momento los envíos, pero la relación que tenemos que entender es: Pemex, en algún reporte de trimestral, en algún momento del año o algún periodo de tiempo, va a tener que decir que esa factura que emitió Gasolina Bienestar no va a ser pagable, y se tiene que hacer el reverse de esa cantidad de dinero, si es que se contabilizó los ingresos, que yo creo que sí se hizo porque fueron emitidos en el formato FK6 del 15 de diciembre a la SEC. Oye, para cerrar, cuando el presidente Trump, ya viste que veíamos ahorita en pantalla, dice Cuba va a caer, ¿qué imaginas cuando dice Cuba va a caer? ¿Qué presumes, Ramsés? Yo creo que va a haber un cambio de régimen. Yo creo que va a ser una transición como lo que están haciendo en Venezuela, no de dicho facto van a quitar una persona. Yo creo que alguien va a tener que quedar para hacer la transición. Hay que ver desde el punto de vista qué es el desarrollo que van a tener, si van a dar inversiones sobre todo para la parte turística, inversiones para la parte de la infraestructura de la generación de electricidad. Ahorita lo estamos viendo que muchos hoteles están teniendo cancelaciones en Cuba que dependían mucho del turismo.
Vamos a ver si la agricultura de Cuba, porque sabemos que las tierras de Cuba son muy buenas para la producción de caña de azúcar, y ver cuál va a ser la economía nueva que en Cuba se puede implementar, porque Cuba, por lo que hemos observado y que hemos visto, todavía no tiene un desarrollo tan alto en la producción de petróleo crudo como Venezuela, aunque existe una zona que comparte con México y Estados Unidos, pero es en aguas ultraprofundas donde hay petróleo crudo, pero yo creo que debemos de ver los próximos meses si hay un cambio del régimen, cuál va a ser la adaptación económica, sobre todo de la nueva estructura y de la población, que sin lugar a dudas creo que va a ser algo muy distinto a lo que se estaba acostumbrado en la isla. ¿Está contra la pared en este tema la presidenta o tiene capacidad de maniobra? No, tiene capacidad de maniobra, tiene la decisión, porque querramos o no, es una decisión que Pemex deja o no. Sí. Y yo creo que lo más sorprendente que pude ver hoy, hace ratito, en el reporte de Pemex en diciembre, nomás exportaron 380,000 barriles de petróleo crudo. Fíjate. Cuando exportábamos hace más de no un año, más de 1 millón de barriles, y hoy en día con esta caída de dejar de exportar, bueno, es concesurado con lo que no se quiere enviar a Cuba de crudoísmo, y creo que esto, aunado, creo que debemos de tener mucho cuidado con el nivel de petróleo crudo que estamos dejando de exportar, y sobre todo que Cuba, ante esta situación, nos va a ocurrir que Venezuela y México ya no tengan la suficiente capacidad de mandarle a Cuba petróleo, sobre todo para sus refinerías. Ramsés Pech, gracias por tu participación. Que tengas buena noche. Buenas noches y gracias por la confianza, Javier. Cuídate. Hasta luego, cuídate, Ramsés.